mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como acostumbramos ya comentar, la semana laboralmente hablando hoy comienza. Lunes 14 de octubre del año 2024. Imposible es dejar de comentar esto que sucedió ayer, vergonzoso, un espectáculo fársico en el Senado de la República, donde prácticamente los morenistas y los verdes y los del PT se quedaron solos, y en un acto raro, y sobre todo por la explicación, las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PAN habían manifestado su intención, y la del PRI también, de no asistir al acto de ayer, o a este sainete, a esta ópera bufa. Sin embargo, muchos se sorprendieron en ver ahí, creo que a 12 senadores del PRI, e interrogados algunos de ellos sobre cuál era la razón para estar ahí. Entonces dijeron algo que suena pueril y más como una inocentada: es que vinimos para evitar mano negra. Y dice uno, ¿quién creerá eso? No lo sé, pero es evidente que con 12 o 13 o que estuvieran los 16, era imposible que ellos, con esa mínima fuerza, contra los 86, 87 que podría tener el oficialismo, pudieran evitar la mano negra. Sin embargo, bueno, pues algo debe haberse negociado para que los del PRI estuvieran ahí, y eso daba de manera muy holgada el quórum necesario para estar realizando, como dije, esa farsa de ayer. Se subieron al tweet una serie, un conjunto de 4 fotografías, donde algunas de las bolas esas ahí que se cayeron, algo, y está una persona, yo no sé si se alcanza a ver claramente donde está una persona ahí de los amanuenses de Morena, buscando abajo de alguna mesa o algo, una de las esferas o de las bolas o lo que guste usted. De ese tamaño es el desaseo político de Morena y los suyos en relación con esto que no se sabe si es una pasarela, una elección a mano alzada o con voto popular. La verdad es que ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Pero bueno, y eso me lleva a mencionar y recomendar un libro que recomendó ayer en su colaboración dominical, un excelente libro sobre la Primera Guerra Mundial. Y ahorita le voy a explicar por qué es esa época, ese periodo histórico de la Primera Guerra Mundial. Lo recomendó en su columna el doctor Luis Rubio en el periódico Reforma, y el libro, ya sea que usted, si decide comprarlo, adquirirlo, vía física o vía electrónica, o edición electrónica, se llama en español Sonámbulos. Y en inglés, si usted gusta, es un poco más barato en Kindle, adquirir la edición en inglés, se llama The Sleepwalkers. Esta es la carátula del libro en español, una buena traducción. El libro es interesante por la tesis central que plantea el doctor Christopher Clark, y que hace mención Luis en su colaboración, donde dice que los imperios, que en aquel entonces era lo que había en Europa, imperios, fueron a la guerra sonámbulos, sin saber a dónde iban, qué iban a encontrar, y si me apura usted mucho diré que tampoco sin saber por qué estaban yendo a esa guerra, que dio como resultado, algunos hablan de 16, otros de 20 millones de soldados muertos, y también
de la desaparición de 3 imperios y un impacto definitivo para el nuevo curso de la historia del mundo. Recuerden ustedes que después de la Primera Guerra Mundial se le exigió por las potencias victoriosas a Alemania condiciones sumamente onerosas y la voz autorizada del doctor John Maynard Keynes señaló que eso era, vamos a ponerlo así, incorrecto porque se estaba exigiéndole demasiado a Alemania. Y tan fue así que ahí estaban los gérmenes en lo que acordaron en Versalles de la Segunda Guerra Mundial. Les recomiendo sinceramente que lea este libro de sonámbulos o 10. El otro nombre en inglés es Sleepwalkers. Muy bien. ¿Por qué lo hago? Vamos a ver. Hoy, si usted revisa con cuidado la política mexicana o el quehacer político en México, por parte de esos 2 grandes grupos y un absceso político que hay ahí, que es Movimiento Ciudadano, que no se sabe si es chicha o limonada. Está Morena y los suyos, con los cuales alcanza la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, y por otro lado una diezmada oposición con problemas internos fuertes, que es el PAN y el PRI, y Movimiento Ciudadano viendo a ver dónde hay más sombrita para cobijarse. En esas condiciones, ¿hacia dónde va Morena y los suyos frente a este esperpento que es la reforma judicial? Van como sonámbulos. No solo no tienen la menor idea, sino que los que supuestamente deberían saber por qué, cómo y a dónde va y a dónde llegará el país con esa reforma, ni ellos mismos lo saben. Van pues como sonámbulos. Es evidente que esto no va a desembocar en una guerra mundial, por supuesto. O sea, simplemente menciono yo el libro para que se vea el daño que le puede hacer a un país o a un conjunto de países cuando la clase política o los grupos dominantes en este y en aquel país no tienen idea hacia dónde van. Los objetivos, deje usted que no sean claros, que no se sabe cuáles serían esos. México hoy se encuentra en esa etapa del sonambulismo político. No sabemos a dónde vamos. Si usted hace una encuesta ranchera, le pregunta a sus amigos distribuidos en varios estados de la República qué piensan de la reforma judicial, y le van a sorprender las respuestas que ellos le van a dar. No saben en qué consiste, mucho menos cómo se va a aplicar, qué va a suceder. Prácticamente el común denominador saliendo de la Ciudad de México es exactamente el mismo. En el resto del país, fuera de la Ciudad de México, el ciudadano común y corriente carece de la menor idea respecto hacia dónde va el país. Es decir, van millones y millones de mexicanos, incluyendo a la casi totalidad de los 36 millones que votaron por la anticientífica, van como sonámbulos políticamente hablando. Y eso es sumamente peligroso por la situación que priva en la economía mexicana, en la política, en la salud de las finanzas públicas, en las relaciones con Estados Unidos y Canadá y en las relaciones con un socio comercial importantísimo como es España. Es decir, el sonambulismo que dejan ver prácticamente todos los integrantes, salvo honrosísimas excepciones, de la clase política, no sabemos si vamos al precipicio o si vamos a un caudaloso río donde vamos a caer y nos van a llevar y vamos a llegar al mar allá sin saber por qué, cómo, o quizá la mayor parte de los que lleguemos allá vamos a llegar ahogados. ¿Es bueno eso para la actividad política? Evidentemente no. Es
realmente criminal, si pudiera encontrarse un mejor adjetivo que ese, lo que planteó López en su momento como una venganza a los integrantes o a algunos de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, y también es criminal por las consecuencias de esa locura, de ese desvarío en términos legislativo-jurídicos. Y hay otro elemento que los dos partidos políticos de oposición no han hecho una campaña masiva en el país. ¿Cuál es ese aspecto? Esta disque reforma judicial se aplica exclusivamente al Poder Judicial Federal. Cuando se habla de jueces, de magistrados y de ministros de la Suprema Corte, es en la parte federal de la vida política del país. Pero resulta que casi el 100%, por no decir el 100%, de los delitos cometidos en el país son del orden común, es decir, son esos delitos materia del orden común. Pero eso no importa, porque de lo que se trataba y trata esta reforma judicial es de acabar con esa Suprema Corte, o al menos con esos 8 ministros que se han opuesto en una ocasión, o en 2, o en 3, a los designios y a los desvaríos jurídicos de López Obrador el Bulto. En estas condiciones, pues, ¿qué va a suceder con esa reforma judicial para el ciudadano de a pie? En términos muy generales diríamos que nada. El problema va a ser cuando en algún caso un empresario mediano, pequeño, se vea envuelto en un conflicto con el SAT, por ejemplo, por alguna cuestión impositiva, en algún problema de violación de algún reglamento o alguna ley federal, y en ese momento a él sí le afectaría. ¿Por qué? Porque habrá jueces, magistrados y quizá, es posible, un conjunto de 9 ministros de la Suprema Corte que no tendrían la menor idea de lo que se les iba a presentar. Y eso generaría incertidumbre jurídica, un Estado de Derecho mucho más débil que el que hoy padecemos. Pero eso es lo que quieren hacer esta runfla de abyectos, de lacayos sin la menor dignidad, empezando por la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que ni siquiera tuvo el cuidado, ahora que le tomaron la foto oficial, de arreglar este problema de la bandera para que no estuvieran los colores al revés. De ese tamaño es el desastre de esto que se ha dado en llamar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo espero hoy a las 7, donde ampliaremos esto y le daré algunos otros datos en relación con la salud de las finanzas públicas. Lo espero hoy, pues, a las 7 de la tarde. Muchas gracias.